Espectacular remontada del Manchester United en 2 minutos frente al Manchester City para colocarse a tan solo un punto del equipo de Pep Guardiola y para tomarse la revancha después de la goleada que encajó el equipo de los Diablos Rojos en la primera vuelta en campo de su eterno rival. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en el partido. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Después de un par de días sin vídeos aquí en el canal había que volver y, como no, había que hacerlo con un partidazo, este derbi de Manchester entre los Diablos Rojos y el conjunto de Pep Guardiola, que se medían en Old Trafford con una gran racha para el equipo de Erik ten Hag, que ha logrado ampliarla hasta 9 victorias consecutivas contando todas las competiciones. Y es que el conjunto de hoy de Marcus Rashford, de Bruno Fernández, de Casemiro y compañía ha ganado 12 de los últimos 13 partidos oficiales que ha disputado. El único equipo que ha sido capaz de ganarle en esa buena racha, en esa buenísima racha de resultados, fue el Aston Villa de Unai Emery, justo antes del parón por el Mundial, si no recuerdo mal, así que hay que destacarlo, ¿no? Un encuentro en el que el Manchester United ha conseguido llevarse la victoria finalmente con una remontada increíble en 2 minutos, el primer tanto con muchísima polémica, también lo vamos a repasar, dándole la vuelta o empatando un encuentro en el que Jack Grealish, minutos antes, gracias a un centro espectacular de un Kevin De Bruyne que apenas había aparecido en el primer tiempo y que en el segundo, bueno, pues cuando mejor ha estado el Manchester City ha sido cuando el belga más ha aparecido, más ha podido intervenir, más veces ha llegado al área rival. Esos han sido los mejores minutos de un equipo de Pep Guardiola que, bueno, pues en este tipo de encuentros, en este tipo de partidos de gran nivel, bueno, pues sigue dejando las dudas, sigue demostrando que cuando encaja el primer gol es un equipo al que le suele costar reaccionar. Lo hemos visto en los últimos grandes partidos en la Liga de Campeones y en esta ocasión lo hemos vuelto a ver en este derbi de Manchester que se ha llevado el equipo de Erik ten Hag 2-1 con goles de Bruno Fernández y de Marcus Rashford, que ha marcado 9 partidos consecutivos en Old Trafford. Solo tiene por delante a la leyenda, a Wayne Rooney, a mi jugador favorito, que lo hizo en 10 partidos, marcó en 10 partidos consecutivos en el Teatro de los Sueños. Vamos a repasarlo todo. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y, como no, que me dejéis también vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el partido en general, la primera parte, la segunda, esa polémica que hemos visto en el tanto del 1-1, os parece fuera de juego claro. Yo después, cuando lleguemos a ese momento del repaso, voy a dar mi opinión y también lo que he podido leer, lo que he podido consultar, para que, bueno, pues sepáis lo que dice básicamente la regla sobre tocar el balón, sobre interferir en el contrario, etcétera, etcétera. Comenzamos repasando las alineaciones porque en el equipo de Manchester United había novedades importantes. Erik ten Hag no utilizaba su 11 habitual, se quedaba fuera Antony, se quedaba también fuera Lisandro Martínez, también Diogo Dalot, en esta ocasión era por lesión. Entraba Luke Shaw como lateral izquierdo, como central izquierdo, algo que ya ha ocurrido, ya hemos visto después del Mundial por diferentes diferentes ausencias. Ya hemos visto a Luke Shaw en esa posición y hoy para mí ha vuelto a rendir a un nivel más que notable. Malacia lateral izquierdo, Fred y Casemiro en el centro del campo, Eriksen pasaba del centro del campo a la media punta y Bruno Fernández era el que ocupaba la posición habitual de Antony en la banda derecha. Comentaba Erik ten Hag antes del partido una clave importantísima, y es que el Manchester United no podía dejar jugar a Rodrigo Hernández porque es un jugador, él señalaba, el técnico Hernández lo señalaba como un jugador importantísimo en la construcción, en la iniciación de los ataques del Manchester City, y eso es lo que hemos visto a lo largo de prácticamente todo el partido. Por lo tanto, tenía mucho sentido meter a Eriksen en esa zona del campo, meter también a Bruno Fernández para hacer esa presión, ese trabajo, ya que obviamente este jugador, bueno, pues es más solidario, es más trabajador que Antony, y además que, bueno, pues es un jugador de un nivel más alto. La gran duda estaba en si Martial
bueno, pues iba a ser capaz de dar un buen rendimiento, ¿no? Viene siendo para mí uno de los jugadores que están dando un nivel más bajo. Hoy ha completado una primera parte positiva, lejos de lo que puede hacer un grandísimo delantero, pero sumando, y cuando ha aparecido Antony en el campo, el Manchester United se ha venido abajo. Lo vamos a ir comentando. Por parte del Manchester City, su 4-3-3 habitual, pero con Nathan Ake y con Akanji en el centro de la defensa. Stones era baja y Aymeric Laporte se quedaba en el banquillo por detrás de Nathan Ake. En el Manchester City arriba, Haaland, Foden, Mahrez, centro del campo el habitual para Bernardo Silva, Rodrigo y Kevin De Bruyne. En ese sentido, en el Manchester City muchas menos novedades que en un Manchester United que hacía más cambios, que optaba más por el control y por el trabajo que por tener más atacantes, como podía haber sido Antony, ¿no? Además, también comentar, lo ha dicho Erik ten Hag, que Lisandro Martínez pues solo había jugado un partido de 90 minutos después del Mundial, después de volver por el Mundial, ya sabéis, las vacaciones, etcétera, etcétera, y además ese partido había sido contra un Charlton Athletic, que es un rival de una categoría mucho más baja, y no tenía, según Erik ten Hag, el ritmo competitivo para este gran partido. Todo eso lo comentaba el técnico del Manchester United. La verdad, un equipo, el de Erik ten Hag, que creo que ha demostrado en ese primer tiempo un plan muy bien preparado y que se ha visto reflejado sobre el terreno de juego. Un equipo que quería presionar arriba en cuanto pudiese, que orientaba siempre y que lo ha logrado constantemente, incluso en los tramos en los que peor lo pasaba, lograba orientar el juego, llevar el juego del Manchester City hacia las bandas, que sus laterales muy abiertos, Walker y Cancelo, tuviesen mucho protagonismo, pero siempre pegados a la cal. Por lo tanto, estaban haciendo que fuesen mucho más difíciles que jugadores como Kevin De Bruyne, como Bernardo Silva o que Rodrigo participasen en posiciones por dentro que pudiesen de verdad hacer daño al Manchester United. Por lo tanto, el equipo de los Diablos Rojos, que a través de esa presión, ese trabajo, esa buena colocación, esas persecuciones que hemos visto también por momentos de Casemiro sobre Bernardo Silva y de Fred sobre Kevin De Bruyne, impedían que estos jugadores tuviesen protagonismo, también que el balón llegase con facilidad a los extremos, a Foden y a Mahrez, obligando al Manchester United a tener que meterse muy atrás para defender. Eso el Manchester City no lo ha logrado. Ha habido muchos toques en ese inicio de partido de Bernardo Silva, pero siempre a la altura del círculo central, pero de su propio terreno de juego. Por lo tanto, el portugués, que ya sabemos que normalmente suele bajar a esa posición a recibir para a partir de ahí pues crear ventajas, arrastrar jugadores, arrastrar marcas y crear otros espacios, estaba tocando muy atrás y no estaba siendo capaz de que su equipo jugase en campo rival. Hemos visto Manchester United que, como ya pues ha demostrado a lo largo de la temporada en los partidos del máximo nivel, porque el equipo de Erik ten Hag, hay que recordar que ya ha ganado en Old Trafford al Liverpool, al Arsenal y también a este Manchester City. Es un equipo que se está defendiendo muy bien, que trabaja muy bien y que pues ha sido capaz de otra vez en las transiciones hacer daño al Manchester City. El equipo de Pep Guardiola, como ya sabemos, siempre presiona arriba, y aunque el Manchester United no quería jugar todas desde atrás, porque no lo ha hecho, ha combinado los balones en largo con las situaciones en las que sí que ha querido arriesgar un poquito más. A través de esas situaciones en las que ha logrado salir, ha logrado conectar varios pases ante la presión del Manchester City, y casi siempre también lo ha hecho por banda. Al final ha terminado logrando que el balón le llegase en posiciones de ventaja, en posiciones centrales y con tiempo para darse la vuelta, girarse y comenzar a conectar con los jugadores que estaban corriendo por delante. Ha encontrado a Eriksen principalmente y a Martial en la primera mitad. A partir de ahí, el Manchester United ha comenzado a generar esas transiciones que le han hecho claramente daño a un Manchester City que en esa primera parte pues no ha generado, en mi opinión, ninguna ocasión de peligro. Ha habido algún acercamiento, algún movimiento en profundidad de Kevin De Bruyne, algún centro también de Riyad Mahrez, pero un Haaland muy bien controlado por la defensa de los Diablos Rojos, principalmente por
Rafa Varane, y un Manchester United que ha salido a la contra en esa primera ocasión que estáis viendo aquí, que se ha marchado cruzada de Bruno Fernández por la derecha. Más tarde otra acción en la que Marcus Rashford, en un balón cruzado de Bruno Fernández ante la salida de Ederson, se ha metido en el área sin portero, pero con Akanji y con Ake debajo de los palos no ha podido dirigir bien su disparo porque estaba también bastante escorado y la ha terminado sacando el futbolista suizo. Otra acción más tarde en la que otro balón, si no recuerdo mal, de Martial o de Bruno Fernández, perdonadme, por la banda izquierda, Rashford se ha marchado en velocidad de Rodri, pero el jugador español ha sido capaz de mantener la carrera lo suficiente como para que Rashford no pudiese colocarse mejor el balón y meterse hacia adentro, sino que tuviese que seguir, bueno, pues prácticamente en paralelo, por decirlo así, que no pudiese hacer la jugada que quería y por lo tanto ayudar a que sus compañeros, ayudar a que Ederson tuviese una mejor situación para parar el balón. En definitiva, un Manchester United que en esos primeros 45 minutos ha sabido hacer que el juego del Manchester City fuese prácticamente siempre a través de los laterales y no de sus interiores en posiciones cómodas. Un Manchester United que en esa primera parte ha tenido 3 ocasiones claras de gol, en mi opinión, o al menos 2,5, porque la de Bruno Fernández seguramente no sea clara, pero es una buena ocasión, mientras que el Manchester City no ha tenido ninguna, y un Manchester United en definitiva, bueno, pues que sin arriesgar demasiado, jugando desde atrás, ha sido capaz de encontrar situaciones para correr y también ganando muchos duelos, como vimos sobre todo en ese partido contra Liverpool, donde en el centro del campo generó muchos balones divididos que terminaron ganando Martial, Eriksen, Fred, Casemiro. Eso también ha sido muy importante en esa primera parte en la que el Manchester City ha tenido más posesión, pero básicamente era posesión en su centro del campo, en la última parte de su campo, ¿no? Sin meterse en el campo del Manchester United, que para mí en ese primer tiempo ha sido mejor que su rival. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el Manchester United o contra este Manchester City, pese a que no llegaba en una buena racha de resultados, pese a que el Manchester United llegaba después de 8 victorias consecutivas, con jugadores en un grandísimo estado de forma como Marcus Rashford, o bueno, pues hacer 90 minutos en los que eres superior a tu rival, ante un rival de este nivel, es prácticamente imposible. Por lo tanto, mi sensación al finalizar la primera mitad era que el Manchester United había hecho muchas cosas bien, pero no lo había aprovechado, no había sido capaz de adelantarse en el marcador y además había gastado muchísima energía. Viene también obviamente de acumular muchos partidos en este periodo navideño, como también obviamente el Manchester City, pero seguramente, o sin seguramente, claramente teniendo una plantilla más limitada. Por lo tanto, la sensación era de oportunidad perdida, de trabajo no aprovechado por parte de los Diablos Rojos, y teniendo además enfrente a Pep Guardiola, obviamente era muy complicado que el partido no cambiase en la segunda parte, y es lo que ha ocurrido. El Manchester City ha sido capaz de comenzar muy bien la segunda parte, ha tenido 20-25 minutos para mí en ese inicio de segunda mitad en los que ha sido muy superior a un Manchester United que ya no era capaz de encontrar esas transiciones, que ha metido en el descanso a Antony en la punta por Martial, pero que ya el brasileño ni ha trabajado lo mismo que el francés, ni ha entendido tan bien la posición, porque ya no era capaz de recibir en esas posiciones en las que yo os comentaba que era capaz de girarse el atacante de los Diablos Rojos y conectar con los jugadores que corrían por delante, Rashford, Bruno Fernández, en alguna ocasión también Christian Eriksen. Ya no había esa conexión, los Diablos Rojos ya no eran capaces de limitar tanto el papel de Kevin De Bruyne, que ha comenzado a aparecer en esa segunda parte y que ha sido absolutamente clave, como no podía ser de otra forma, para meterle el centro perfecto, el centro milimétrico, un centro prácticamente de gol a un Jack Grealish que acababa de entrar en el partido sustituyendo a Foden, y que ha sido uno de los grandes protagonistas del encuentro, como no, al marcar ese 0-1 que ponía por delante el Manchester City, y que daba la sensación a mí, por la actitud o por los gestos que estaba viendo en los locales, que ya estaban muy cansados, que esa presión ya no estaba funcionando, que ya no estaban siendo capaces de llevar al Manchester City por las bandas, sino que, como os decía antes, ese juego interior de los Citizens estaba comenzando a tener muchísimo más protagonismo.
Erik ten Hag yo creo que lo ha visto, ha comenzado a mover piezas, ha comenzado a introducir nuevos futbolistas, ha aparecido también Garnacho, ha metido piernas frescas, en definitiva que ya lo estaba necesitando, y al final el Manchester United en ese minuto 80 ha encontrado una ocasión bueno, que ha generado muchísima polémica, cuando la verdad la sensación era que el partido estaba bueno, pues ya muy a favor de un Manchester City que se encontraba en el escenario perfecto, ¿no? De control, de tener el balón, de moverlo, ante un Manchester United que ya estaba muy cansado y que daba la sensación de que al que le iba a costar mucho robar el balón. En una de esas presiones, otra vez, en una de esas presiones altas del Manchester City, que qué bien lo ha aprovechado el Manchester United en este encuentro, hay que decirlo, hay que subrayarlo, también lo comentaba Erik ten Hag al inicio o antes del inicio del partido, tenían que atraer al Manchester City para poder atacar después los espacios que había a su espalda, y así es como han llegado no solo las mejores ocasiones, sino también bueno, pues ese tanto clave del 1-1 con muchísima polémica. La acción comienza con el Manchester City llevando o obligando al Manchester United a tener que jugar el balón a su banda derecha, con Aaron Wan-Bissaka, que está a punto de hacerse un lío con el balón. Al final saca una maniobra en la que deja atrás a dos jugadores, Joao Cancelo salta cuando no es necesario y Wan-Bissaka con un pase supera a otro futbolista del Manchester City, y luego llega el pase en profundidad de Casemiro para en principio lo que parecía que era el desmarque de Marcus Rashford, que estaba clarísimamente en fuera de juego, que ha comenzado a correr, pero que yo creo que en el último segundo se ha dado cuenta que él estaba en offside y que Bruno Fernández no lo estaba, y al final para que el portugués marcase el tanto del 1-1. He estado revisando obviamente no solo las imágenes donde se ve claramente que Marcus Rashford está en fuera de juego, sino también qué dice la regla exactamente. Obviamente la regla lo que dice es que si la primera clave es que el jugador que está en fuera de juego no toque el balón. Obviamente Marcus Rashford no toca el balón en esa acción, porque si no, no habría discusión ninguna. ¿Qué ocurre? Que el inglés hace en los primeros metros de la carrera o en bastantes metros de la carrera, hace el intento de participar en el juego sin llegar a tocar el balón. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cuál es la gran clave de la regla? Que se tiene que ver claramente que interfieres en el rival, es decir, que el jugador que está en fuera de juego impide que el rival, uno de los adversarios que quiere ir a por el balón, participe, la robe, la toque, lo que sea. ¿Cuál es para mí la clave que podía haber hecho que sin duda Marcus Rashford se le señalase fuera de juego? Que Akanji hubiese corrido sin fiarse de que se iba a pitar el fuera de juego de Rashford, que Ederson hubiese salido con todo sin esperar bueno, pues sin esperar a colocarse. A mí la sensación que me queda de todo es que la regla obviamente favorece al atacante, esto es así, que siempre obliga al defensor, aunque sepa que está en fuera de juego, a tener que correr para demostrar, para que quede clarísimamente, para chocarse con el que está en fuera de juego, para que todos nos entendamos y así que no haya ningún tipo de duda. La duda beneficia al atacante, el atacante ha tenido un compañero que ha sido más listo que los rivales para aprovechar esa acción, y por lo tanto yo creo que tal y como está la regla se puede entender que haya sido gol. Pero repito, si los jugadores del Manchester City, para mí la clave es que los jugadores del Manchester City estaban en una situación en la que si hubiesen leído bien la acción, se hubiese señalado fuera de juego siempre, porque si Akanji, que es el jugador clave para mí de la jugada, corre desde el principio y no va a medio gas, si corre a muerte desde el principio y va por Marcus Rashford y se choca con él, claramente se hubiese señalado el fuera de juego. Por lo tanto, se hubiese visto claramente que interfería Rashford en un adversario. No se ha visto así porque Akanji llega por detrás al balón, o sea, no llega a tiempo a meter la pierna, a impedir el disparo, y tampoco Ederson, que se queda un par de metros atrás para colocarse para intentar hacer la parada para Bruno Fernández. Por lo tanto, entiendo que haya mucha polémica con esta acción, entiendo que haya mucho debate, es lógico que Marcus Rashford comienza queriendo intervenir en la acción, pero primero no toca el balón y después se puede argumentar a favor y en contra de que interfiere en un rival. Por lo tanto, es una jugada para mí gris y entiendo que se haya concedido el gol. Dicho esto, aquí ha llegado para mí el momento clave del partido.
cómo gestiona el Manchester City, cómo gestiona un equipo tan acostumbrado a jugar partidos grandes, tan acostumbrado a jugar partidos de Champions, que ha jugado una final en los últimos años, que ha jugado semifinales, que ha jugado muchas eliminatorias. ¿Cómo le puede pasar al Manchester City que le marquen 2 goles en 2-3 minutos? Eso no le puede pasar al Manchester City, y le ha vuelto a pasar, igual que le pasó hace unos meses en el Bernabéu ante el Real Madrid, igual que le pasó hace un par de años también en una eliminatoria, si no recuerdo mal, que fue contra el Tottenham. Bueno, el Manchester City es así. El Manchester City tiene que mejorar eso si quiere ganar las competiciones de eliminatorias, si quiere ganar principalmente la Champions. Las demás las ha ganado todas, las inglesas obviamente. Y hemos visto un defecto, uno de esos defectos que el Manchester City sigue teniendo pese a que han pasado los años, pese a que, bueno, llegó, como os digo, a esa final de la Champions, y eso lo tiene que corregir el equipo de Pep Guardiola, que ahora en este momento no está pasando un buen momento de forma, que obviamente, bueno, pues no es capaz de tener esa racha de trituradora que hemos visto en temporadas anteriores, quedándose cerca de los 100 puntos, algo que deja al Manchester United, bueno, pues con esa 9ª victoria consecutiva en esa otra acción, en ese otro contraataque, en el que, bueno, pues los Diablos Rojos han comenzado la acción con un Manchester City volcado, superando con Fred, con Casemiro, con Bruno Fernández, esa acción para que al final Garnacho, bueno, pues encontrase un Marcus Rashford que ha marcado por 9º partido consecutivo en Old Trafford. Los Diablos Rojos al final se colocan con esos 38 puntos, a tan solo uno del Manchester City, que ahora mismo es segundo clasificado, y se queda a 6 del Arsenal, del primero, que obviamente, bueno, pues aún tiene su partido pendiente, que va a ser ese derbi londinense que vamos a tener el domingo frente al Tottenham. La verdad, creo que ha sido un derbi de Manchester bonito, entretenido de ver, con una primera parte en la que creo que los Diablos Rojos han sido mejores, con un inicio de segunda en la que el Manchester City ha sido mejor y lo ha llevado al marcador, y cuando parecía que estaban pasando o que ya no podía pasar nada más por diferentes circunstancias que creo que he ido analizando y comentando en el vídeo, llegó ese polémico tanto del 1-1, cómo ha revivido los Diablos Rojos, y con otra transición, con otro contraataque, ha logrado el 2-1 que le da la victoria y que les permite tomarse la revancha después del partido de la primera vuelta, en la que el Manchester City pasó absolutamente por encima con esa goleada, si no recuerdo, 6-2, con hat-trick de Foden, con hat-trick de Haaland, frente a los Diablos Rojos de un Erik ten Hag que en ese momento parecía que había mejorado la cosa, pero que estaba lejos de ser un equipo como el que estamos viendo en este momento. Hasta aquí el repaso, un poquito más largo de lo que me hubiese gustado, la verdad, pero espero que os haya gustado. Si es así, vuestra opinión, por favor, y el like lo podéis dejar abajo. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo.